Muy buenos días, Shabbat Shalom. Mi nombre es Ricardo Riveros y estamos transmitiendo en familia con el Eterno. Transmitimos desde Colombia y esperamos que esta pequeña reflexión de esta sección de las Sagradas Escrituras sea de mucho beneficio y de mucha bendición para usted y para cada uno de los integrantes de su familia. Hoy estamos en sábado 21 del mes de febrero. Perdón, me acomodo un poquito esto. 21 del mes de febrero del año 2026. Correspondiéndose al día 4 del mes 12º del calendario de Hillel en el año 5786. Bueno, entramos ya en la fase final del año del calendario religioso del pueblo hebreo. Como se los he dicho ya en ocasiones anteriores, el calendario, pues el pueblo hebreo tiene varios calendarios: calendario civil, el calendario religioso, está el calendario de los árboles, está el calendario de los reyes, en fin. Estas fechas que estoy dando aquí son las del calendario religioso. ¿Y por qué religioso? Porque cuando termine este mes 12º, el mes de Adar, así se llama en este calendario de Hillel segundo, cuando termine el mes 12º, al inicio del siguiente calendario, del siguiente periodo, del siguiente ciclo, es decir, en el mes de Nisan o el mes de Aviv, el mes de la primavera, al día 14 es la conmemoración, el memorial de la fiesta de Pesaj, la fiesta de la liberación. ¿Ok? En el día 14 empiezan las fiestas de la primavera. ¿Por qué le digo la conmemoración? Ya algunos que han estado en estas porciones que hemos transmitido, pues se les ha tratado de aclarar que no es que se puedan celebrar como tal las convocaciones o las fiestas del Eterno como se enseña en muchos lugares, y a las personas que buscan del Eterno y que de alguna manera han entendido que el pueblo de Dios es aquel que busca al Eterno y que intenta reflejar el rostro del Eterno. Han llegado a comunidades y a, entre comillas, sinagogas, en donde hay un maestro, tal vez de muy buenas intenciones. Yo no puedo entrar a juzgar las intenciones de una persona. Y estos maestros han enseñado cosas llenas, permeadas absolutamente de religiosidad. Y al enseñar religiosidad, pues lo que se transmite es una cantidad de mandamientos de hombres, mandamientos que en ningún momento el soberano Dios todopoderoso, el creador, el eterno, el Dios de Abraham, le dijo a las personas que hicieran. ¿Ok? Entonces, lo que se debe hacer en ausencia de un templo, cuando todos los preceptos que se dieron incluían los oficios del templo, lo único que se puede hacer, incluido la observancia del Sabbat, simplemente es una recordación. ¿Ok? Hay que hacer un memorial. No es posible guardar como tal ni siquiera el Sabbat, que es el primero de los mandatos de convocatoria. Está el Sabbat, está Pesaj, está el Shavuot, que es la fiesta de la entrega de, pues, la fiesta de la entrega de la Torá, la llaman, ya, que realmente pues es la fiesta de las primicias, que son las fiestas de la primavera, y luego siguen las fiestas del otoño, que es el Yom Teruah, o el Día del Aviso, que ahora lo llaman el Rosh Hashanah del calendario civil, o la fiesta de conmemoración de la creación de Adán. Luego sigue el Yom Kippur, o Yom Kippurín, que es la fiesta de las expiaciones, que hoy en día la llaman la fiesta del perdón. Y después de esta sigue Sukkot, que es la fiesta de las cabañas. Y al final de la fiesta de las cabañas se conmemora entonces el día alargado o el octavo día. Pero todas estas convocaciones tienen que ver directamente con los oficios del templo. Ya más de 20 siglos atrás, los hombres ancianos que lograron salvarse del asedio romano se reunieron en cabeza de Simón Bar Yochai y empezaron a escribir y a llenar el vacío que les había quedado por la destrucción del templo.
y empezaron a diseñar y a traer a la vida cotidiana los oficios del templo. ¿Ok? Ellos desarrollaron un sistema de culto viéndose en el momento que se veían en ausencia de su templo, de su altar, de sacrificios, de sus sacerdotes, y pues teniendo en cuenta las palabras escritas en la Torá, en donde decía que no era permitido hacer sacrificios, sino en el lugar que el Eterno escogiera para los sacrificios. Entonces se vieron en una situación bien complicada y de la mejor intención, vuelvo y lo digo, yo no soy quien para decir algo diferente, de la mejor intención desarrollaron un sistema religioso. La pregunta que yo me hago es, ¿era la voluntad del Eterno que se desarrollara un sistema religioso que a las personas se les dijera 20 siglos después que tenían y que tenían y que tenían y que no tenían y que se ponga y que no se ponga y que se vista así y que haga esto y que haga lo otro? ¿Será que era la voluntad del Eterno que la conexión con Él se convirtiera en una carga para las personas? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque si nos vamos a las personas, si venimos al tiempo actual, mejor dicho, y conocemos personas de la fe hebrea, vamos a ver que ya son muchas las personas que han desertado porque se cansaron de cargar y cargar y cargar y ser señalados por una cantidad de preceptos, como lo dice por allá en alguna de los testimonios de los discípulos del Mesías, cuando el maestro le decía: ustedes, escribas y fariseos, que ponen cargas a las personas, pero ustedes mismos no las llevan. ¿Ok? ¿Será que era la intención de nuestro Creador cargarnos con una cantidad de oficios? Como me lo decía una persona hace unos años, que iba a la comunidad a la que yo iba, y me decía: es que me toca hacer una cantidad de cosas que no entiendo, que no sé ni por qué las hago. ¿Ok? Entonces, es la pregunta que uno debe hacerse: ¿por qué usted está haciendo o quiere aprender lo que quiere aprender? ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Ok? Justo acá, en este sitio, en esta tribuna que hemos abierto, queremos que usted aprenda a manejar su relación con su Creador sin ser influenciado por sistemas de culto. Usted no está llamado a tener una religión. Usted está llamado a conectar con su Creador, que es lo fundamental, que ojalá el que me esté escuchando pueda entenderlo. Usted no está llamado a ser de una religión, ni a hacer cosas que otros hombres dijeron que usted tenía que hacer. Bueno, aprender todo lo que tiene que ver con el templo, con los sacerdotes, con el santuario, todo eso es bueno aprenderlo, pero de aprenderlo a uno cargarse con una cantidad de formas de religión no es correcto. Dicho esto, les quiero hablar acerca de la porción semanal que se llama ofrenda. Ofrenda, así se llama la porción de esta semana. Su nombre en el hebreo es terumá. Y el vocablo indica como que usted la ofrenda que hace, la hace con el propósito de que la creación sea elevada. Entonces podríamos decir que es una ofrenda elevada. Hay un tema con esta porción, y es que usted sabe que yo me siento a leer la porción de principio a fin. Aquí hay un asunto, y es que toda esta porción, casi que en un 95%, está hablando de cada mueble que el Eterno le ordenó construir a Moisés en el santuario. Y es bien bonito leerla, pero leerla cada uno en su casa y meditar en cada una de las cosas que se construyeron, desde las paredes del templo, desde los límites de los atrios, y el arca, el candelabro, el altar de oro, el altar del incienso, la mesa de los panes. Todo es muy bonito uno leerlo y meditar en eso, y de pronto investigar acerca de las medidas, qué significan. Pero como el propósito que yo tengo en este primer ciclo que estamos transmitiendo es transmitir lo básico, el nivel Peshat,
o sea, lo que está escrito, eso entiendo, pues no me voy a poner a transmitirle a usted qué significan las medidas y por qué un codo, por qué 2 codos. No, porque muy seguramente no está usted preparado, preparada para recibir esta información. Pero ¿qué sí podemos hacer? Hoy no voy a dar lectura como tal a la porción, escasamente en algunas partes donde sea necesario leerla, pero sí quiero hacer la lectura de la lectura auxiliar, la haftará de esta porción, ¿ok? ¿Y por qué la haftará? Y también la voy a acompañar con otra lectura que está en el capítulo 15 de Primera de Samuel. ¿Por qué? Porque vamos a ver qué es lo importante, si lo importante es construir un sistema de culto o lo importante qué es realmente. Esta porción de las Sagradas Escrituras está en el libro de Éxodo, llamado en hebreo Shemot, y su significado es nombres. En el capítulo 25:1, ahí empieza, y termina en el capítulo 27, verso 19. Y la haftará está en el libro primero de los Reyes, en el capítulo 5, verso 26, hasta el capítulo 6, verso 13. Entonces, como cada Shabbat, primeramente pongo esta enseñanza en las manos del Dios Todopoderoso, suplicándole que toque mis labios con el carbón encendido del altar de su templo celestial, para que pueda yo enseñar con rectitud, con prudencia y con sabiduría las Escrituras. Que el Eterno abra los ojos y los oídos de quienes están en este momento conectados y que desean aprender a cómo servir al Eterno, cómo servir con el corazón limpio y puro al Creador. Amén. Vamos entonces con esta lectura, y esta lectura es la siguiente. A ver, permítame. Las porciones de las Escrituras, y aquí está Terumá. Muy bien. El Eterno le otorgó sabiduría a Salomón, tal como se lo prometiera. Había paz entre Hiram, el rey del Líbano, y Salomón, y sellaron un pacto entre ellos. El rey Salomón reclutó 30,000 hombres de Israel. Esos hombres eran enviados al Líbano en turnos mensuales de 10,000 hombres por vez. Un mes estaban en el Líbano y 2 meses en sus casas. Adón Hiram estaba a cargo del grupo de trabajo. Salomón tenía también 70,000 hombres para transporte de cargas y 80,000 mineros trabajando en las montañas. También contaba con 3,300 capataces que supervisaban los trabajos y estaban a cargo de los obreros. El rey ordenó que extrajeran de las canteras y trasladaran grandes y pesadas piedras prolijamente cortadas para que incluso los cimientos del templo pudieran ser de bloques de piedra parejos. Los obreros de Salomón, los de Hiram y los giblitas tallaron y prepararon la madera y las piedras para la construcción del templo. Al cabo de 480 años que los israelitas salieron de Egipto, en el 4º año del reinado de Salomón sobre Israel, en el mes de Siv, que es el 2º mes, Salomón comenzó a edificar el templo para el Eterno. Fíjese que aquí vemos que los meses tenían otros nombres. ¿Ok? ¿Por qué? Porque todavía no habían ido al exilio en Babilonia, entonces el calendario tenía otros nombres. Dicen que es el 2º mes. Salomón comenzó a edificar el templo para el Eterno. El templo que construyó el rey Salomón para el Eterno tenía 60 codos de largo, 20 codos de ancho y 30 codos de alto. El hall que ocupaba el frente del santuario del templo tenía 20 codos de largo, ocupando todo el ancho del templo. El ancho era de 10 codos, estaba ubicado al frente del templo. Para el templo hizo barbacanas, unas ventanas abiertas afuera y cerradas adentro. Contra el muro del templo, los muros del templo alrededor del santuario y del santuario interior, construyó un anexo con recintos. El piso inferior tenía 5 codos de ancho, el del medio 6 codos de ancho y el tercero 7 codos de ancho. Eso era porque el muro estaba escalonado por el lado de afuera para que no se incrustaran en los muros del templo.
El templo fue construido de bloques enteros de piedras cortadas y tomadas directamente en las canteras. Ni martillos, ni hachas, ni ninguna herramienta de hierro se escuchó al edificarlo. La entrada del recinto central estaba sobre el lado sur del templo y por una escalera en caracol se subía al piso del medio y de allí al tercer piso. Así el rey Salomón construyó el templo y al terminarlo le hizo un cielo raso de paneles de madera decorativa y un techo de madera de cedro. Construyó el anexo a lo largo de todo el muro del templo. Tenía 5 codos de altura. Techó el anexo con madera de cedro. Se le reveló a Salomón la palabra del Eterno que decía: en cuanto a este templo que estás construyendo, si sigues mis decretos, si cumples mis leyes y obedeces a todos mis mandamientos y te conduces en ellos, entonces yo cumpliré la palabra que prometí a tu padre David respecto de ti. Yo moraré en medio de los israelitas y no abandonaré a mi pueblo, Israel. ¿Cuál era entonces el propósito? ¿Hacer un edificio? Dicen que el esplendor del templo de Salomón era impresionante, que sus paredes internas eran forradas en oro. Tenía 10 candelabros, 10 menorot de oro puro. Sus pisos eran en piedra finísima. Pero lo importante, ¿qué era? Y lo dice al final de esta lectura de la Haftará. En cuanto a este templo, te quedó muy bonito, Salomón, de verdad. ¿Qué templo tan bonito te quedó? Lindísimo, hermoso. Estoy sorprendido, podría decir alguno por ahí. Uno no sorprende al Eterno, pero pongámosle un poquito de dramatización al tema. El templo te quedó hermoso, muy lindo. ¿Para qué? Se esmeraron en hacerlo. En cuanto a este templo que estás construyendo, si sigues mis decretos, si cumples mis leyes y obedeces todos mis mandamientos y te conduces en ellos, entonces, y solamente entonces, yo cumpliré la palabra que prometí a tu padre David respecto de ti. Yo moraré en medio de los israelitas y no abandonaré a mi pueblo, Israel. ¿Qué es lo importante? ¿El edificio? ¿Qué es? ¿Y cómo se lograba esa habitación del Eterno allí? Había que acercarse al Eterno. Acercarse. De esta lectura vamos a remitirnos a un episodio descrito en el libro primero de Samuel, que es importante que también lo veamos. Y dice de la siguiente forma: el que quiera seguir la lectura allá en su casita, pues acompáñeme en el libro primero de Samuel, en el capítulo 15. Dice de la siguiente forma: después Samuel le dijo a Saúl: el Eterno me envió a que te ungiese para que fuera rey sobre su pueblo, Israel. Ahora pues, atiende a las palabras del Eterno. Así ha dicho el Eterno, Señor de los ejércitos: yo castigaré lo que le hizo Amalec a Israel, al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve, pues, hiere a Amalec, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Esa fue la orden. Esa fue la orden. Esto es el libro primero de Samuel. Muchos dicen, dice la palabra de Dios. La palabra de Dios es cuando él dice aquí: así ha dicho el Eterno, Señor de los ejércitos. No todo el libro es la palabra de Dios.
entendemos como palabra de Dios los 5 libros de la Torá. Hago ese paréntesis. ¿Cuál fue la orden de Dios? Voy a castigar a Amalek por haberse metido con mi pueblo que yo liberé de Egipto. ¿Qué tenía que hacer el rey Saúl? Exterminar a Amalek. Se le dio la vara del juicio. Al rey Saúl se le entregó la vara de juicio, exterminio sobre Amalek. Y el verso es fuerte, sobre todo para nuestros tiempos en los que terrible uno saber que mueran niños inocentes. Y muchas personas que leen un texto como este en la Biblia o en las Sagradas Escrituras, pues se les produce rechazo, porque no admiten que un Dios bueno y misericordioso y bondadoso haya dicho cosas así. Quisiera explicarlo hoy, pero no es fácil de entender. La imagen que nos han dado de nuestro Creador es: ay, Él es bueno, Él es bondadoso, Él es lindo, Él es especial, y todo eso es verdad. Todo eso es verdad. Pero nuestro Dios también tiene ira. Y muchas personas no pueden aceptar eso. Muchas personas, cuando se les dice es que no es el diablo el que hace porque quiere, sino que el que usted conoce como el diablo es un ángel que está al servicio del Dios Todopoderoso, la gente dice: no, eso no es posible, usted es un hereje. Porque nunca leen los textos en donde el Eterno dice: yo he creado al destructor para el día de la destrucción. Eso también está escrito. Lea Isaías capítulo 45, versículo 5, que es el que ahorita me acuerdo, pero hay más. Hay más. El Eterno dio un mandato. Vamos a ver qué pasó. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Viniendo Saúl a la ciudad de Amalek, puso una emboscada en el valle y dijo Saúl a los ceneos: vayan, apártense y salgan de entre los de Amalek, para que no los destruya junto con ellos, porque ustedes mostraron misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalek, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Javilá hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalek, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag. Y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable lo destruyeron. Y vino palabra del Eterno a Samuel diciendo: me pesa. ¿Cómo fue? Me pesa haber puesto por rey a Saúl. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó al Eterno toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento. Y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas del Eterno, yo he cumplido la palabra del Eterno. Samuel entonces le dijo: pues, ¿qué balido de ovejas y qué bramido de vacas es este que yo estoy oyendo con mis oídos? Estoy oyendo. ¿Qué es esto que estoy oyendo? ¿Usted obedeció la orden del Eterno? Claro, yo obedecí la orden del Eterno.
Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas, para sacrificarlas al Eterno, tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que el Eterno me ha dicho esta noche. Y Saúl le dijo: dímelo, feliz. Yo cumplí. Me traje estas vaquitas y estas cabritas. Y las traje fue para hacer sacrificios. Porque hay que hacer sacrificios. ¿En dónde se hacían? En el templo. En el santuario. Era importante llevar con qué apareciese en el santuario. Aquí traigo vaquitas y traigo ovejitas y cabritas. Yo cumplí con lo que me dijeron. Verso 17. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño ante tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y el Eterno te ha ungido por rey sobre Israel? Y el Eterno te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz del Eterno, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos del Eterno? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz del Eterno y fui a la misión que el Eterno me envió, y he traído a Agag, el rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios al Eterno, tu Dios, en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace el Eterno tanto en los holocaustos y en las víctimas como en que se obedezca a la palabra del Eterno? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra del Eterno, Él también te ha desechado para que ya no seas más el rey. Espérate un momentico, Samuelito. Voy, expongo mi vida, acabo con ese pueblo, me traigo el ganado y me traigo las ovejas y me traigo al rey. Y usted me está diciendo que yo soy desobediente. ¿Cómo así? ¿Cuál fue la orden? Acabar con todo. El Eterno no le dijo a Samuel: vea, dígale que vaya, mate a la gente y me traiga unas vaquitas y unas ovejitas para que me hagan sacrificios. Eso no dijo el Eterno. El Eterno dio una orden estricta: acabe con todo. Y el texto es pesado, es bien pesado. Acabe con todo. Entonces Saúl le dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento del Eterno y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. ¿Le echó la culpa al pueblo? Cuando él quería mandar, todo el mundo obedecía. Le temían. Dios Todopoderoso lo ungió como rey. Lo que Saúl decía, eso se hacía. Pero aquí pone al pueblo como escudo. No, es que yo temía al pueblo porque fueron ellos los que dijeron que querían traer cositas. Se escudó. Siempre que usted quiere justificar sus malos comportamientos, siempre va a encontrar una excusa que a su juicio es perfecta. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore al Eterno. Perdona mi pecado y vuelve conmigo para que adore al Eterno. O sea, yo necesito que la gente vea que usted me está respaldando. Yo necesito que la gente vea que usted me respalda. Acompáñeme, para que lo vean. Y Samuel le respondió a Saúl:
no volveré contigo porque desechaste la palabra del Eterno, y el Eterno te desechó para que no seas rey sobre Israel. Yo no voy a ir. Ya usted fue desechado. Ahora, le hago la claridad, si de pronto usted no ha leído el texto, esta ya era como la tercera o la cuarta. Ya Saúl se había rebelado. Ya varias veces había hecho lo que le daba la gana a él. Yo no voy a volver con usted. Y volviéndose Samuel para irse, Saúl lo agarró por la punta de su manto y el manto se rasgó. Para que el manto se rasgara, Saúl lo tuvo que haber jalado con violencia, porque él simplemente dio la espalda y se iba a ir. Lo agarró y lo jaló. Cuando leamos en el libro de Levítico, vamos a entender qué significa rasgar una vestidura. Y lo delicado que es. En ese momento había duelo. Duelo. ¿Se acuerdan cuando se rasgaba una persona las vestiduras en la antigüedad? ¿Cuándo? Con los huesos. Cuando moría una persona, rasgaban sus vestiduras. Pero ¿a quién no le tenía Dios permitido rasgar sus vestiduras? A los sacerdotes. Aquí Saúl le rasga las vestiduras al profeta. Recuerden cuál era el entorno en el que tuvo que crecer Samuel. Samuel era demasiado importante en Israel. Era juez de Israel. Samuel no fue sacerdote porque su tribu era otra que no era la tribu de Leví. Samuel era de la tribu de Efraín. Pero el Eterno le permitió ser formado por el sacerdote Elí. Acuérdense que Samuel es hijo de Hana. Hana le prometió al Eterno que si le daba el privilegio de tener un niño, que ella lo iba a entregar al templo para el servicio del Eterno. Y el muchacho creció conociendo todos los oficios, y el Eterno lo escogió a él para ser su portavoz. Y a Saúl se le fue la mano rompiéndole su manto. Entonces Samuel le dijo, el Eterno, oígase bien, entonces Samuel le dijo, el Eterno ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Samuel era un hombre altivo, soberbio y arrogante. Era, según ellos, en su entorno, de todos los que lo rodeaban, el más alto le llegaba acá. ¿Leíste Samuel o Saúl? Saúl, Saúl, el rey Saúl. El más alto le llegaba a Saúl aquí. La cabeza de Saúl sobresalía entre todos los hombres de su región. Imagínense cuando Samuel le dice, el Eterno rasgó de ti el reino para que no seas más rey y se lo ha entregado a un prójimo mejor que tú. Hay uno mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá, ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y él dijo, yo he pecado delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel. ¿Qué era lo que le importaba a Saúl? ¿Que el Eterno lo honrara o que lo honraran los hombres? Yo pequé, pero ay hombre, no le hace. Acompáñame, para que me vean, para que me honren. Y volvió Samuel tras Saúl y adoró Saúl al Eterno. Le dieron lo que él quería, vanagloria. Acompañó. Camine pues, ya que no le importa lo que el Eterno opina, camine, yo lo acompaño.
Después dijo Samuel: tráiganme a Agag, el rey de Amalec. Y Agag vino a él contento, alegre, dicharachero, vino alegremente. Y dijo Agag: ciertamente ya pasó la amargura de la muerte. Y Samuel dijo: como tu espada dejó a las mujeres sin hijos, así tu mamá será sin hijo entre las mujeres. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag. Y este es uno de los textos más pesados que yo he tenido que leer en la Escritura. Entonces Samuel cortó en pedazos a Agag delante del Eterno en Gilgal. Lo picó. Lo picó con sus propias manos. Se fue luego Samuel a Ramá, y Saúl subió a su casa en Gabaá de Saúl. Y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida. Y Samuel lloraba a Saúl, y el Eterno se arrepentía de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. ¿Qué aprendemos de estos textos? ¿Es mejor y es más importante montar un sistema religioso para mostrar cómo es de lindo que yo adoro a Dios? ¿O puede usted obedecerle en la humildad de su hogar? ¿Puede usted obedecerle en las cosas pequeñitas? Es como se me viene en este momento a la mente esas personas que llevan esos cheques gigantes a las iglesias. Millones, donaciones millonarias. Pero detrás de eso se ven personas corruptas, personas malvadas, personas desleales a su hogar, a su esposa, a su esposo. Malos padres, malos hermanos, mentirosos, chismosos, engañadores. Pero cuando van el domingo o el sábado a sus iglesias, se ponen su mejor vestimenta y perfume, uñitas arregladas. Y la gente los ve y ¡wow! Ahí viene el rey Saúl. Pero por dentro, como decía el maestro, son tumbas hediondas. Por fuera las tumbas, cuando uno va a un cementerio, las tumbas por fuera son en mármol, y casi todas son blancas. Y hay unos mausoleos, ¡wow! ¿Y qué hay adentro? Restos humanos, podredumbre. ¿Y por qué estamos hablando de eso hoy? Ricardo, ¿qué tiene que ver eso con la Parashat Terumá, ofrenda elevada? Pues muy sencillo, muy sencillo. Vamos al primer verso. Vamos al primer verso de la porción. Y solo voy a leer ese primer verso. El Eterno le habló a Moisés y le dijo: transmíteles a los israelitas, diles que tomen una ofrenda para mí, que tomen mi ofrenda de todo aquel cuyo corazón lo motive a entregarla. No me interesa absolutamente nada más. Que traigan una ofrenda cuyo corazón lo motive a entregarla. Ay, pero es que Saúl trajo de corazón todas esas cabras y todas esas ovejas y todas esas vacas. Yo traje todo esto para hacerle sacrificios al Señor. ¿A qué se refiere Dios entonces? ¿A qué se refiere? Usted no puede juzgarme a mí mis ¿cómo se llama? Mis intenciones. Usted no puede, usted no es mi... Sí, yo no soy su juez. Pero es que el Eterno lo que ordenó fue esto otro. ¿De qué me sirve a mí aparentarle a las personas? Quedar bien con las personas si yo por dentro soy podrido. ¿De qué me sirve? Lo que leímos en la Haftará al principio,
este templo está muy bonito. Yo voy a habitar en él siempre y cuando me obedezcan y cumplan con mis preceptos, mis estatutos, mis mandamientos. Si no, ahí le dejo su templo desocupado. De nada sirve, les digo, de nada sirve que estas paredes estén forradas en oro, si estuvieran forradas en oro. De nada sirve que este candelabro que compramos fuera de oro puro. De nada serviría si aquí no hay armonía, si no hay amor, si no hay obediencia. De nada sirve si yo a mi esposa la traiciono o si mi esposa a mí me traiciona. De nada sirve si nosotros nos ponemos por encima del Creador. Allá en Brasil hicieron un templo, una imitación del templo, lindísima, lindísima, qué chévere, hasta bonito ir a conocer eso. ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirve? Era más bonito el templo de Jerusalén que construyó Herodes, más bonito y más grande. Pero en ese templo nunca habitó la presencia divina. En el templo de Herodes, en el segundo templo, nunca habitó la presencia divina. Sin embargo, el Hijo de Dios estuvo en él. Por eso la gloria del segundo templo fue mayor que la del primer templo. Porque el Maestro pasó por ahí. No sé si ustedes tienen claro que para la construcción del segundo templo no había arca de la alianza en el lugar santísimo. ¿Ustedes tienen claro eso? Sí, ya se me lo dio. ¿Sí lo tienen claro? ¿Cuál era el mueble fundamental del templo? El arca de la alianza. Y en el segundo templo, ¿qué había? En el segundo templo no había arca de la alianza. El arca de la alianza desapareció. El arca de la alianza desapareció. Desde tiempos de Nehemías, que se construyó el segundo templo, ya había un vacío en el sistema de culto del pueblo hebreo. Ya había un vacío. Las palabras que Dios le dijo a Salomón se estaban haciendo evidentes en el segundo templo. La presencia divina no habitaba allí. ¿En dónde habitaba la presencia divina en tiempos de Nehemías? En el corazón de los justos. Dentro de cada justo. Y por amor a esos poquitos justos, el Eterno los trajo del exilio y los volvió a establecer. Muchos de ellos ni siquiera querían volver, estaban felices viviendo en Ur de los Caldeos, en Babilonia. Pero había unos poquitos justos que anhelaban la reconstrucción de la ciudad y del templo. Y finalmente reconstruyeron el templo y siguieron haciendo los oficios. ¿Cómo hacían Kippur? Habría que estudiar. Habría que estudiar cómo hacían, porque ¿qué había que hacer con la sangre de los sacrificios de Kippur? ¿No tocaba ir al propiciatorio que estaba sobre el arca de la alianza y aspejar sangre allí? ¿Cómo se hacía? No era posible. No era posible hacerlo. Porque es que al Eterno no le interesan las formas de religión. Al Eterno le interesa lo que ya a ustedes se les ha dejado claro. El que se gloríe en que me conoce. Y que practique justicia, juicio y misericordia. Porque esas son las cosas que yo amo. Justicia, juicio y misericordia, porque esas cosas amo. Pero seguimos preocupándonos
por tener una iglesia más grande y por ir con las mejores ropas para que nos vean bien presentados. Y muchos que van a la iglesia salen iguales o peor que lo que eran antes. Van y entregan un diezmo grandísimo en la iglesia y resulta que su papá y su mamá no tienen con qué pagar una factura de servicios. Confiesan lealtad y fidelidad única al Dios creador, pero tienen 2 y 3 amantes. Entonces, ¿de qué se preocupa usted? ¿De qué se preocupa usted? ¿De las apariencias o de su relación íntima con el Creador? Tengo un pequeño estudio y dice de la siguiente manera. La palabra terumá proviene de la raíz rum, que significa elevar o alzar. No se trata solo de dar, sino de elevar las partes de la creación para consagrarlas al Eterno. Es el concepto de tomar lo material y convertirlo en sagrado. Un maestro salvadoreño llamado Isaac Bonilla, en su comentario sobre terumá señala algo fascinante. La Torá describe la construcción del santuario desde adentro hacia afuera. Primero el arca, luego la mesa, luego la... Conéctalo en vivo. Ah, ya se conecta. Está contigo. Y ya se conecta. Bueno, ofrecemos disculpas. Son situaciones que pasan cuando estamos en vivo. La corriente eléctrica, el fluido eléctrico se fue aproximadamente 20 segundos, lo que ocasionó que se nos desconectaran los equipos. Entonces, pues para los que siguen allí, pues continuamos y ya en la edición vamos a unir las partes para que la enseñanza quede completa, subida, y los que quieran pueden repasarla más adelante. Veníamos en una parte leyendo comentarios de los rabinos acerca de la porción. Dice, el Arizal, el rabino Isaac Luria, enseñaba que el hombre es un pequeño mundo. Por lo tanto, la construcción del santuario es un modelo de la rectificación personal. Así como el tabernáculo tenía cámaras y velos, nuestra alma tiene niveles que deben ser purificados para que la presencia divina more en nosotros. Nuestro maestro, Yeshua, el Mesías, es la máxima encarnación de este principio. Él es la manifestación de ese nombre que tanto conocemos, Immanuel. Dios está habitando con nosotros. En Juan 1:14 leemos, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. La palabra habitó, traducida del griego, literalmente dice, hizo tabernáculo en medio nuestro, tabernaculizó entre nosotros. Yeshua, entonces, para los que creemos en el Mesías hebreo, Yeshua es el santuario perfecto, donde el Eterno pudo habitar. Y es la mejor enseñanza que podemos tener. Un humano que vino a agradar al Eterno y no a los hombres. Ese es el propósito de esta enseñanza de Terumá. Nosotros vinimos a este mundo a agradar al Eterno y no a recibir aplausos de las personas. Él vino a limpiar el interior, nuestro corazón, para que el Padre pueda hacer su morada allí. Su crítica a los fariseos no era contra la Torá, sino contra el vacío interior. Se llenaron de formas de religión y eran severos, emitiendo juicios contra sus mismos hermanos. Eso es lo que tenemos que cambiar. Fíjese, esta semana particularmente he recibido varias manifestaciones de que lo que yo veo feo en los demás son mis
defectos. Las cosas que yo critico en el prójimo, eso es lo más feo de mi carácter. Entre más me desagrada una persona, más debo fijarme en qué área de mi carácter estoy fallando. Mentiras, chismes, hipocresía, soberbia, altivez, ira, contiendas. Cuando yo señalo a una persona, eso que estoy señalando en la persona son mis defectos. Uno de los elementos más misteriosos del santuario son los querubín que estaban sobre el arca. Y dice la Sagrada Escritura: harás también 2 querubín de oro, labrados a martillo los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Y los querubín tendrán extendidas las alas hacia arriba, cubriendo con sus alas el propiciatorio, sus rostros el uno enfrente del otro. Mirando hacia el propiciatorio estarán los rostros de los querubín. ¿Sí está transmitiendo, hijo? Sí. Eso está en Éxodo 25, 18, 20. Hay un sabio llamado Aleabruj que comparte una hermosa enseñanza del Talmud que está en Yomá 54a y Baba Batra 99a. Cuando Israel subía a Jerusalén para las fiestas, se corría la cortina del arca y se les mostraban los querubín. En ellos, sus rostros uno enfrente del otro, inspiraban amor y paz en el corazón del pueblo. De hecho, el comentarista señala que las letras finales de las palabras hebreas Upneim Ish el Ahib forman la palabra Shalom. Estar completo. Estar completo significa estar en Shalom. Ese es el resultado de mirar al rostro del otro y de la comunión y de la unidad. Pero el Talmud también relata que en el momento de la destrucción del templo, los querubín estaban vueltos de espaldas. La destrucción viene por el odio gratuito. ¿Por qué viene la destrucción? Porque el odio gratuito. Cuando uno tiene ese tipo de emociones en su vida, aleja la bendición. El odio gratuito, dicen los sabios, que causó la destrucción del segundo templo. Por eso tenemos que ser muy, muy asiduos trabajadores en el hecho de impedir y bloquear el odio y el rencor, no solo en casa, sino en familia y con todas las personas que nos rodean. No podemos darnos el lujo de sentir odio por las personas. No podemos, porque eso aparta de nuestro hogar el flujo de bendición, la Shefa Ubraja. Y si se aparta de nuestro hogar el flujo de bendición, pues entonces empezamos a escasear con el sustento, luego empezamos a enfermarnos y luego viene el caos, destrucción. El odio gratuito fue la causa de la destrucción del segundo templo. No podemos permitir que se manifieste ese tipo de emociones en nosotros ni en nuestro entorno. ¿Dónde se refleja la perfecta Shalom y la perfecta unidad? En la relación entre el Padre y el Hijo. Los querubín que se miran son un eco de la comunión entre el Padre y el Hijo. Y en el nuevo pacto, Yeshua ora por nosotros para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. La función del Mesías es restaurar esa mirada de amor entre nosotros y el Padre, y entre nosotros uno y otro, para que podamos ser verdaderos portadores de Shalom y que se active el flujo de la bendición en nuestra vida. Varias veces se los he dicho. Todo. Aquí tengo el librito. Este librito es bien complejo. Le comentaba yo a José
que cada página hay que leerla hasta 5 veces. Pero en este libro nos habla de que todo absolutamente es energía. Todo es energía. Y la energía puede crear cosas hermosas o traer una hecatombe, una tragedia y destruir todo. Igual es energía. ¿Cuál va a ser nuestra energía? ¿Cuál debe ser nuestra energía? Desde la sabiduría oculta, especialmente en las enseñanzas del rabino Moshe Haim Luzzatto, y el flujo de la sabiduría del rabino Abraham Abulafia, la construcción del santuario no es un mero evento histórico, sino que es un mapa de la creación y un manual para la unión mística, la unión de la creación con su creador. La palabra que se utiliza es Debekut. Eso que decía el maestro, para que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. La unión, Debekut. El arca es el punto más íntimo en el lugar santísimo. En la estructura de las 10 sefirot, de las 10 emanaciones, esto representa la corona o la sabiduría, el punto en donde todo comienza. El oro puro que la recubre por dentro y por fuera simboliza la cualidad de la misericordia. ¿Qué representa el oro? La misericordia. La misericordia. Que debe impregnar todo el ser. ¿Qué es lo que debe impregnar todo el ser? La misericordia, no el juicio, no la ira, no el señalamiento, la misericordia. El Ramjal explica en sus escritos que el deseo del Creador era tener un lugar donde las criaturas pudieran relacionarse con Él sin que su luz infinita las anulara. Para eso le ordenó a Moshe construir el santuario. El anhelo más grande, si se puede decir, el anhelo más grande del Eterno es habitar en medio nuestro sin que seamos exterminados. Por eso el arca estaba forrada por dentro y por fuera en oro, manifestando misericordia, bondad. La Torá insiste en que Moshe hizo todo conforme al modelo que le había sido mostrado en el monte. La sabiduría oculta enseña que este modelo es la estructura de los mundos superiores. El rabino Abraham Abulafia enseñaba que mediante la combinación de las letras y los nombres del Eterno, el ser humano puede construir un santuario interior y ascender a través de estas 10 emanaciones, uniendo su alma con su fuente. Pues para este señor, Abraham Abulafia, la profecía es el estado máximo de esta unión, donde el hombre se sienta en el trono como en una carroza. El hombre fue creado para sentarse en el trono de la creación. Nuestro padre Adán renunció a ese trono. Pero fuimos creados para eso, para ser puestos como gobernantes de la creación. Fue la orden del Eterno. Sojuzgad la tierra. En el Zohar, en el comentario de esta porción Terumá, habla de la unión de los dos mundos. Entendimiento en el mundo superior y reino en el mundo inferior. Cuando reino, Malhut, asciende y se une con entendimiento, se completa la creación y ella, la presencia divina, se vuelve bella como la luna, refulgente como el sol. El Mishkan, el tabernáculo, es el punto de encuentro donde estos dos mundos se besan. El primer verso de la porción nos da una de las llaves de la vida espiritual. De todo aquel cuyo corazón la mueva voluntariamente, vas a tomar mi ofrenda. La Torá no establece un impuesto para construir un santuario. Pide una ofrenda voluntaria. Esto nos enseña que el Eterno no quiere una conexión forzada, sino un amor que nazca de los corazones.
Eso es lo que quiere el Eterno. Yo aquí me puedo pasar la vida intentando conectarlos con el Eterno. Si ustedes no lo anhelan de voluntad propia, nunca van a conectar. Yo espero que esta porción, este estudio, haya alcanzado sus corazones. Me decían los muchachos que por ahí habían personas que estaban comentando acerca de las situaciones que se están presentando hoy con los famosos archivos de Epstein, y que, con dolor lo digo, parece ser que este hombre era de la etnia judía. Y como se los he dicho yo a ustedes, usted puede hacer 1.000.000 de cosas buenas, pero haga una sola cosa mala, se pierde la memoria de las cosas buenas. Eso es cierto. No todos los que dicen ser judíos son pueblo de Dios. Lo leíamos en la plaga de la oscuridad, ¿se acuerdan? Dice la historia hebrea, no lo dice la Biblia, dice la historia hebrea, que la plaga de la oscuridad sirvió para exterminar y sepultar a los malvados de entre los judíos. Hay de todo. Y yo entiendo el comentario que tal vez esté haciendo a alguien que de pronto sienta algún tipo de odio por estas situaciones. Yo eso lo entiendo. Y hay muchas cosas que en este mundo no funcionan como el Eterno desea que funcionen. Pero yo solamente le digo a estas personas que están mirando esas cosas y se les olvida mirar las otras cosas que son buenas, que le oren a su Creador y le pidan discernimiento. Porque yo estoy seguro, y es mi confianza y mi fe, que cuando el reino se establezca, retornará el orden como lo hemos soñado por tantos años. Los malvados no van a tener parte en el reino. Y toca en este momento sobrellevar esa situación con los perversos, con los corruptos, con los homicidas, con los genocidas. Pero créamelo, el Dios Todopoderoso está tomando en cuenta cada acción de cada ser humano. Usted encárguese de limpiar usted mismo su corazón. Usted no va a ser juzgado por las acciones de los demás. Así que es doloroso ver que un grupo de personas confiesen o sean parte de una etnia y salpiquen con porquería a los justos de esa etnia. Acérquese usted al Eterno, tenga un corazón puro, sincero, limpio. Testifique desde su casa para afuera, como lo enseña esta porción. El mueble más sagrado del templo era el que estaba en el lugar más adentro. Vemos en las calles personas golpeando las puertas y queriendo enseñar la Biblia y queriendo enseñar el mensaje de Dios. Y yo cuando veo a estas personas en las calles golpeando y andan de a 2 y de a 3, yo me pregunto cómo serán en su casa. Salen a las 7:30, 8 de la mañana, los ve uno por ahí golpeando puertas, importunando a las personas. Y yo me pregunto, ¿cómo está su casa? ¿Estará barrida? ¿Estará limpio el polvo? ¿Su ropa está en orden? ¿Su armario está en orden? ¿Atiende a su pareja? ¿O simplemente porque el pastor dice hay que salir a evangelizar, entonces salen corriendo, pero su testimonio en su casa es una porquería? Que nuestro testimonio salga de lo más puro y lo más limpio de nuestro corazón. Que nuestra ofrenda realmente sea elevada, una terumá. Es mi deseo y mi oración para cada uno de ustedes, no para hoy, sino para siempre. Les deseo un hermoso resto de Shabbat y que qué bueno que puedan meditar en las misericordias del Eterno y entender lo que significa ser parte de su santuario. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Un abrazo y muchas bendiciones.